Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom, para que la educación sea la solución. La semana antepasada, el Ministerio de Educación presentó el Plan Estratégico Institucional 2019-2024, con la presencia de funcionarios del Ministerio, de varios embajadores y de los principales organismos multilaterales de cooperación. Se trata del primer plan estratégico de las instituciones de gobierno, del ministerio más importante para la transformación, la viabilidad y la confección del futuro de nuestro país. Para conversar sobre dicho plan y los desafíos principales de la gestión de gobierno en educación, conversamos esta noche con la ministra Carla Ananía de Varela. Bienvenida, ministra. Buenos días, Alberto. Es un gusto estar aquí contigo en Focos. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, estos han sido 6 meses y medio muy intensos, pero antes de entrar a ver la propuesta esta que ustedes han hecho sobre el plan estratégico, quisiera que nos dijeras cómo encontraron ustedes el Ministerio de Educación. Bueno, interesante pregunta, Alberto, porque cuando uno llega a administrar una cartera, obviamente ha habido una administración antes que ha manejado las cosas con determinado estilo. Y como tú sabes, no tuvimos el momento suficiente para la transición y entramos de lleno a un ministerio que tenía una serie de dificultades para poder funcionar normalmente o por lo menos estar a la altura de los desafíos que el mismo ministerio representa. Por ejemplo, la dispersión de funciones. Encontramos que había no solo dispersión de funciones, sino además duplicación de funciones. Por ejemplo, no encontramos un sistema de información único, habían varios sistemas de información. Eso dificulta la toma de decisiones, el poder tener indicadores y cifras diversas dentro de un mismo ministerio, cosa que estamos ya comenzando a corregir. Un sistema de evaluación disperso, casi cada dirección tenía su propio sistema de evaluación. No había una sola unidad de cooperación donde nosotros pudiésemos tener un mapa de la cooperación y decir quiénes cooperan con el ministerio y a dónde. Tenemos ya un mapa georreferenciado de a dónde está la cooperación, quiénes están y con cuánto. Además, encontramos a un personal desmotivado, Alberto. Desmotivado porque era un ministerio dividido en 3. Entonces eran 3, como 3 feudos. El despacho del ministro y los 2 viceministerios. Exactamente. Entonces eso hacía que la conducción fuese como de 3 ministerios separadamente. Y la gente así lo manifiesta, así lo cuenta. No existió un diagnóstico y una sistematización, por ejemplo, de la situación de la infraestructura de los centros escolares en función de sus prioridades. Encontramos, por ejemplo, que al llegar nosotros empezaron a reportarnos colapsos de fosas sépticas, porque tenían 10 años de no haber sido limpiadas ni dar mantenimiento. Entonces, primero, no había una identificación de las necesidades en infraestructura por prioridad, ni había un plan continuo de mantenimiento, lo cual hace difícil darle seguimiento a una infraestructura tan grande como es la del Ministerio de Educación, de más de 5,000 centros escolares. Esto lo que hace es que se vienen unas pequeñas tormentas, 3 días de tormenta, 4 días de tormenta, como tuvimos hace 2 meses, y colapsan muchos centros educativos. Nosotros al nomás llegar, lo primero que hicimos fue hacer un análisis de aquellos centros escolares que estaban en peores condiciones y hacer una planificación de intervención por niveles. Tenemos esa planificación de intervención por niveles y cuando empezaron las lluvias hicimos 2 grandes equipos de intervención inmediata. O sea, más bien un gran equipo de intervención inmediata o de reacción inmediata y se nos unieron 2 socios, FEPADE y Urbánica, quienes nos dieron 2 cuadrillas, una cada uno, para poder intervenir.
de manera solidaria nos apoyaron, lo cual agradecemos, para intervenir aquellas escuelas que colapsaron a raíz de las lluvias, pero no a raíz de las lluvias. ¿Qué hay de los temas de la currícula, de la formación propiamente dicha y de la misma formación de los profesores, que es un tema tan importante? Bueno, siguiendo con cómo encontramos al ministerio, la currícula de la educativa en general, y eso está dentro de nuestro plan estratégico, tiene que ser revisada, sobre todo en las principales áreas, ¿verdad? Tiene que haber, nos hemos propuesto una revisión actualizada de la currícula en las áreas prioritarias. ¿Cuáles son las áreas prioritarias? Lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, sociales, sin descuidar la parte artística y la educación física. Pero yo quisiera terminar de contarte cómo encontramos el ministerio en la parte de finanzas. Para el año 2019, el ministerio, y nosotros nos encontramos con ese presupuesto, tenía 997 millones de presupuesto. Ahora, para el 2020, tenemos 1.000.039.000. ¿Cuáles eran los principales problemas del manejo del presupuesto? Tú como economista sabes que como tú manejas la finanza dentro de tu casa, así vas a tener la capacidad de accionar hacia afuera. Primero nos encontramos con 21 millones de déficit en el tema de salarios, y eso había sido por un manejo no apropiado del presupuesto, la utilización de la asignación del presupuesto para poder solventar problemas, al final problemas que sí fueron solucionados, pero con motivación política y no con una racionalidad en el tema del presupuesto. Quiero decirte también que comparativamente a la inversión que existía en el presupuesto 2019, hemos aumentado la inversión en 336%, y esta inversión está precisamente en 35 millones en el mejoramiento de ambientes educativos para el aprendizaje. Estos 35 millones van orientados al mejoramiento de la infraestructura, para el equipamiento y para compra de equipos que nos permitan entrar a la era tecnológica y poner al servicio de los aprendizajes la tecnología. Bueno, tenemos que pasar, Carla, por razones de tiempo a los otros temas. Yo sé que hay muchos aspectos del diagnóstico, tal vez en algún momento se pueden retomar, pero bueno, dado ese diagnóstico, ustedes elaboran, diseñan y elaboran el Plan Estratégico Institucional del Ministerio 2019-2024. La pregunta obligada es, ¿cómo se diseñó y elaboró este plan? Este plan ha sido principalmente participativo, Alberto. Han participado los niveles centrales y territoriales del ministerio a través de talleres, devoluciones, consultas, reflexiones colectivas, y al final se ha producido un plan estratégico institucional que tiene en este momento prácticamente ha sido terminado. Lo que presentamos la semana pasada fue, digamos, el plan general, pero todavía estamos en proceso de afinar los detalles. Entiendo que hay un documento de respaldo precisamente de ese plan general que ustedes presentaron. Hay un documento completo con metas, con indicadores, ¿verdad? No podemos nosotros construir un plan sin metas y sin indicadores, ¿verdad? Esto se está afinando porque existe la tendencia, sobre todo en la administración pública, a determinar o a fijarse una gran cantidad de metas y una gran cantidad de indicadores. Entonces tenemos que escoger aquellos que son estratégicos, y por eso es que nos estamos tomando el tiempo para afinarlo. ¿Por qué es diferente este plan de los planes desarrollados anteriormente? ¿Cómo verías tú su particularidad? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es lo más relevante? Mira, Alberto, en los temas de educación, todos los especialistas y los que trabajamos en el área sabemos cuáles son las necesidades. Yo no te puedo decir, por ejemplo,
que las prioridades que están en este plan son diferentes a las que fueron identificadas antes. Sin embargo, aquí lo que hay es una focalización, primera diferencia, focalización. Segundo, estamos tomando en cuenta el ciclo de vida del niño y el adolescente. Y tercero, hay una voluntad política para implementarlo, tanto así que no hemos esperado que el plan estratégico esté finalizado para poder comenzar a trabajar. Nosotros en estos 6 meses hemos intervenido ya simultáneamente 131 centros educativos que estaban en pésimas condiciones. Bueno, pero entiendo que todo el tema de la atención a la niñez desde muy temprana edad es algo muy particular de este plan que no lo habíamos visto. Todo lo que es la atención a la primera instancia, un tema que por cierto entiendo que la primera dama tiene un particularmente interés en que se desarrolle. Pareciera que esto es un distintivo, dijéramos, de este plan. Así es, Alberto, porque como tú me preguntabas, ¿cuál es la diferencia? La necesidad de invertir en la primera infancia había sido identificada, pero no se habían tomado las medidas para hacerlo de manera contundente y prioritaria. En este momento, nosotros, con los pocos ahorros que hemos hecho en estos 6 meses, mejorando la gestión y desarrollando unas finanzas con cierta austeridad y raciocinio, hemos trabajado las 131 escuelas que estamos interviniendo en este momento en el programa que se llama Reduciendo Brechas en Educación. Estamos ya preparándolas para poder recibir la nueva demanda, la demanda que se viene en los años de 3 a 6 años, ¿verdad? Entonces, y estamos gestionando, importante, la primera dama está gestionando grandes, importantes financiamientos de parte del Banco Mundial y del BID que van a servir precisamente para darle un impulso decisivo a este tema. El doctor Óscar Picado Joao, uno de los especialistas reconocidos en materia de educación, escribió una columna la semana pasada titulada Otro plan educativo sin solución, donde afirma que el nuevo plan, que ha sido aplaudido ingenuamente por algunos analistas y que ha tenido apoyo de organismos multilaterales y cooperantes, se ha construido en aproximadamente 6 meses. Y luego de leerlo con detalle les puedo asegurar que es un conjunto de ideas muy bien elaboradas, es decir, un buen discurso, pero en ninguna de las 29 láminas explica cómo van a suceder las reformas o modernización que se plantea, ni establece una métrica mínima para dar seguimiento a los cambios. Y esto representa un riesgo importante para la eficacia de las políticas públicas educativas. ¿Cuál es tu reacción a esta crítica? Bueno, lo primero es que yo invitaría al señor Picardo, como especialista en educación, a sumarse a la construcción. Con todos los sectores con que yo hablo, todos nos sentimos en el mismo barco, porque consideramos que la educación es responsabilidad de todos. Invito al señor Picardo a acercarse al Ministerio de Educación y a no leer solamente la presentación de PowerPoint, sino poder conocer el documento completo, donde obviamente tenemos que medir cada una de las actividades, tenemos que medirlas y estamos trabajando en este momento ya en el afinamiento de las metas y los indicadores que se han identificado. Estamos trabajando en ellos. Yo invito al señor Picardo a sumarse. Puede ser que hayan muchos de estos analistas que al solo haber visto la noticia sobre la presentación general, asumen que no hay datos duros que respaldan, ¿verdad? O objetivos concretos, o sea que puede ser que se trate efectivamente de un vacío. Yo he conocido que efectivamente el documento existe, y me parece interesante que haya un diálogo abierto y transparente sobre el mismo. Yo diría el Banco Mundial y el BID no se van a meter a asesorar y a apoyar, dijéramos, este esfuerzo,
si esto no tiene consistencia. Obviamente, pero yo creo, Alberto, que es una costumbre que a veces tenemos muchos salvadoreños de criticar sin preguntar, de criticar sin indagar, de criticar sin información. Antes de lanzar una opinión hay que informarse. Bien, vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos. Para que la educación sea la solución, conversando con la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela. Bien, un ministerio con problemas de diferente tipo y un plan ambicioso de transformación de la educación apoyado al más alto nivel del gobierno. Esto tiene desafíos, los recursos son muy limitados. Yo sé que se pueden usar de manera más eficiente, pero se necesita obtener también mucha cooperación internacional. Buena parte de estos recursos se van al pago de administración, al pago de profesores. Es el ministerio con más funcionarios del país. Entonces es una tarea enorme. Dentro de este contexto, ¿cuáles son los principales desafíos para la ejecución de este plan estratégico? En relación a lo que acaba de decir Alberto, que es un ministerio con muchísimos problemas, es parcialmente cierto, porque lo que yo me he encontrado con en el ministerio, es que hay cantidad de recurso humano valiosísimo, con capacidad, con experiencia, pero que no ha sido puesto en el lugar donde debe estar, ni ha sido valorado. Primer gran desafío, descubrir los talentos internos que nos encontramos en ese proceso, estimular a las personas que están adentro, que tienen mucho que dar y que no han podido dar por diferentes razones. Trabajar en una administración eficiente y mejorar la gestión, parte de lo cual ya lo comenzamos a hacer. Obviamente, el financiamiento es un gran desafío, porque tú sabes que el presupuesto del Estado, el pastel del presupuesto del Estado, tú no le puedes dar una tajada a un ministerio más grande si no le quitas a otro. Necesitamos crecer, la economía necesita crecer. Así es. Pero el lema que nosotros manejamos es que si gana la educación, ganamos todos. Y en este país, en El Salvador, hay sectores de la población que tienen años aportándole a la educación. Por tanto, aprovechando el logro que se hizo en la administración anterior con el CONED, que fue un espacio de diálogo que cumplió con su función. Ahora, el señor presidente de la República, Nayib Bukele, va a proponer a la nación una gran alianza, un pacto nacional, donde todos estos sectores puedan aportar y podamos, de una manera consensuada, ir aumentando paulatinamente el presupuesto de educación para poder llegar al menos al 6% o al 7% que tiene Costa Rica. Obviamente en educación, las metas, los objetivos y los resultados son de mediano y largo plazo. Muy bien. Dentro de estos desafíos está también el tema de la formación de los profesores. Esto es clave para la transformación de la educación, la dignificación del magisterio, pero también fortalecer las capacidades para que ellos puedan transmitir esto a los alumnos. Totalmente de acuerdo. Es más, ese es el segundo gran eje estratégico del plan que presentamos la semana pasada. La dignificación docente tiene muchos componentes. Uno de ellos es la formación, la especialización. Nosotros en este momento estamos en ese proceso, pero tenemos que darle un giro y vamos a reevaluar y a transformar esa formación que tiene que estar dirigida a actualizar a nuestros docentes
en el uso de las nuevas tecnologías para el mejoramiento de los aprendizajes. No se trata solamente del uso de la tecnología, sino que el uso de la tecnología al servicio del aprendizaje, que es diferente. Normalmente lo que se ha hecho es crear los centros de cómputo. Vamos al centro de cómputo. Vamos a transformar y estamos ya caminando hacia la idea de que la computadora no tiene que estar en el centro de cómputo, tiene que estar en el pupitre del niño para ayudarle a aprender matemáticas, ciencias naturales, lenguaje. Una cosa muy importante es el tema del idioma inglés, Alberto. ¿Verdad? El próximo año se va a hacer una inversión muy importante en llevar el inglés como segunda lengua. ¿Y cómo está el tema de la conectividad de las escuelas con el internet, etcétera? ¿Es algo que tiene una cobertura considerable o hay mucho también por avanzar ahí? No, en este momento la cobertura es todavía limitada. Sin embargo, nosotros articuladamente con la Secretaría de Innovación vamos a tener acceso a ciertas cooperaciones que van a poder ampliar de manera sustantiva en los próximos 3 años la conectividad para poder hacer realidad lo que acabo de mencionar, la tecnología al servicio de los aprendizajes. El tema de la educación es sin lugar a dudas el tema prioritario del país, y ya no dijéramos en este cambio de época, de este cambio civilizatorio que experimentamos, y no hay futuro, no puede tener viabilidad y futuro el país si no priorizamos la educación y transformamos para adaptarla a los desafíos que tenemos en este siglo XXI. Y si en algo podría probablemente haber mayores consensos y mayores voluntades, sería precisamente en este tema. Y esto nos lleva a lo que tú introducías precisamente sobre este acuerdo nacional por la educación liderado por el presidente de la República. Exactamente, y no sería un espacio para seguir dialogando, obviamente hay que llegar a consensos, sino sería un espacio para la acción, porque las prioridades ya las conocemos, las necesidades las conocemos y las sabemos muy bien, estamos sobrediagnosticados. Ahora lo que necesitamos es hacer un análisis de los recursos que cada sector tiene, de lo que ya aporta y cuánto aporta, porque aquí hay una cosa curiosa, Alberto, y es que cuando nosotros hablamos del aporte en educación, de la contribución en educación de parte del Estado, nunca tomamos en cuenta los aportes de todos estos sectores, específicamente el sector privado empresarial. Y tiene potencialidades precisamente de contribuir mucho más, me imagino. Obviamente, yo he tenido conversación con ellos, con varios gremios, y ellos me han dicho, nosotros estamos esperando un liderazgo y una orientación de parte del gobierno y del ministerio particularmente. Y esto mismo se podría hablar respecto a la cooperación externa. Se anunció que como resultado de la reunión que tuvo la primera dama en Qatar con la presidenta, entiendo yo, de esta fundación, hubo un ofrecimiento para que hayan recursos para asegurarse que los niños o una parte de los niños no abandonen las escuelas a temprana edad. Sí, hemos tenido la noticia, estamos esperando sentarnos con el equipo de la primera dama para ver en qué consiste este ofrecimiento, porque desde el ministerio ya estamos trabajando en esto, ¿verdad? El simple hecho de invertir en la primera infancia va a evitar que los niños abandonen la escuela en primero y segundo grado. Nos queda el desafío de los adolescentes que abandonan la escuela en tercer ciclo y bachillerato. Ahí ya son otros problemas, son otras causas. El tema de la migración, el tema de la violencia, de pandillas y el tema del abandono de la escuela por la necesidad de trabajar. Ahí necesitamos articularnos con las demás carteras de Estado. Por cierto, Alberto, este plan estratégico que hemos presentado en todos sus componentes es un plan articulado con las demás carteras de Estado. Este gabinete trabaja de manera articulada y esa es una ventaja que nos permite potenciar y optimizar los recursos que disponemos. Yo sé que te has metido a fondo en los temas, no solamente del diagnóstico con tu equipo, pero también en los temas del plan.
y además pues con los organismos internacionales involucrados. Pero se te conoce más probablemente por tu presencia a nivel territorial, por ir a visitar las escuelas, muchas de ellas abandonadas, muy humildes. Cuéntanos un poco cuál ha sido esta experiencia. Bueno, yo quiero decirte que la visita al terreno es lo que le da sentido a mi trabajo, porque es ahí donde yo me entero, comprendo de forma directa cuál es la realidad que estamos abordando y cuáles son las necesidades. Y es ahí donde yo constato el valor que tenemos los salvadoreños y sobre todo la gente humilde que tiene años de estar esperando que llegue una luz de esperanza que les pueda apoyar en su centro educativo. Me ha dado mucho gusto que en cada centro educativo donde yo voy encuentro familiares de los niños. Las familias están ahí. Eso lo tenemos que potenciar, lo tenemos que mejorar, porque la idea de este gobierno es que la escuela es el centro neurálgico donde confluye la comunidad y la familia. Bueno, te hemos visto en blue jeans y en ropa muy casual. ¿Se extrañaron muchos profesores o madres de familia y padres de ver a la ministra llegar a lugares muy apartados, muy recónditos? Tal vez no habían recibido nunca la visita de una autoridad. Entiendo que hasta en helicóptero has andado. Sí, bueno, yo creo que se hubieran sorprendido más si hubiera llegado así de saco, ¿verdad? Creo que para todas las ocasiones y para todos los sectores hay que ubicarse y saber cómo presentarse. Hay una especie de axioma, una verdad evidente en sí misma, que dice que la educación es la solución. Eso que estamos de acuerdo, pero eso equivale casi a decir que queremos a nuestras madres, ¿verdad? Todos queremos a nuestras madres. Es como un lugar común, pero sin plan y sin acuerdo no hay solución. Y en ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿por qué dentro del plan y el acuerdo la educación esta vez será la solución? Porque esta vez sí hay voluntad y no hemos esperado a terminar el plan estratégico para iniciar, Alberto. Hemos iniciado ya. Y yo le agregaría a esa frase, la educación es la solución siempre y cuando todos contribuyamos, porque la educación es de todos. Si gana la educación, ganamos todos. Entonces, educación es el espacio, es el tema indicado, idóneo, para que el salvadoreño se una, se reconcilie y trabaje de la mano por El Salvador. Bueno, esto tiene que ver, bueno, en primer lugar, para formar a niños educados con desarrollo mental, con otras capacidades cognitivas, con capacidades de relacionarse, de tener empatía. Hoy hay nuevos enfoques, ¿verdad?, sobre la educación que no existían cuando tú y yo estudiamos, y me imagino que esos nuevos instrumentos, esos nuevos enfoques y metodologías tienen que estar presentes. La vinculación con las expresiones artísticas, culturales, antes hacíamos manualidades en aquella época. Tal vez un comentario rápido sobre este tema. Sí, contarte que en el ministerio hay 7 bachilleratos en música y en artes. El día de ayer celebramos nuestra fiesta navideña y no tuvimos necesidad de contratar equipo de sonido ni servicios de sonido. Tuvimos a 5 maravillosas orquestas que nos hicieron bailar y nos hicieron gozar con nuestros alumnos. Y ayer aprovechamos para entregarles más instrumentos musicales, para seguir potenciando esos talentos. El Salvador es un país de talentos, Alberto. Nuestros jóvenes son talentosos, pero no han tenido la oportunidad, o muy pocos la han tenido. Este gobierno, el gobierno del presidente Bukele, está empeñado en trabajar por la juventud y darles esa oportunidad para que puedan desarrollar sus talentos. Hay un tema que es cómo elevar la esperanza de un pueblo tan sufrido como el nuestro, tan
postrado por tanto tiempo. Muchos temas, el tema de la violencia, el tema de la falta de recursos en las escuelas, pues hay muchísimos. Es como casi como ir a la guerra, es una guerra muy humana, pero no es fácil para alguien que antes trabajaba pues en organismos internacionales, con la infancia. Yo sé que estabas también en el terreno, pero de la noche a la mañana estás liderando el ministerio más grande y posiblemente uno de los más complicados. ¿Cómo ha sido este cambio en tu vida? Yo creo que ha sido, porque cuando yo he trabajado por años en el tema de la infancia, me ha tocado estar en el terreno. Uno de los temas que yo veía en mis años de trabajo con UNICEF, que es uno de los temas más complejos dentro de tantos proyectos que yo tenía a mi cargo, era el tema de la justicia penal juvenil. Y yo visitaba los centros de internamiento, visitaba las comunidades. En todos los demás proyectos que he tenido que visitar la realidad para poderme dar cuenta. Sin embargo, el Ministerio de Educación es una realidad mucho más grande, mucho más amplia. Pero te quiero dar un solo ejemplo que a mí me permite llenarme de esperanzas y darme cuenta que con solo la presencia y el tiempo que tú le dediques a un director y a su escuela que tiene 10 años, que nadie ha llegado a verlo, solamente eso devuelve la esperanza. La presencia, la escucha y la respuesta, aunque sea con los pocos recursos que uno tiene. Así es. Ministra, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Focos. Vamos a seguirle dando seguimiento a la evolución de este plan y de los avances en el mismo. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Alberto. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie. Hay mucho más contenido en Focos y aprovecho para desearle a toda nuestra audiencia una feliz Navidad. Un estudio presentado esta semana por FESPAD revela la conexión directa entre la permisiva tenencia de armas en El Salvador y los altos índices de violencia. En El Salvador circulan más de 149,000 armas de fuego en manos de personas particulares. Es decir, hay más de 2,000 armas por cada 100,000 salvadoreños. Hoy, en Focos, analizamos por qué El Salvador debería discutir la posibilidad de un desarme de su sociedad y promover cuerpos de seguridad eficaces. Casi el 80% de los homicidios en El Salvador se cometen con armas de fuego, pero aplicar mayores controles a su tenencia todavía no forma parte de la discusión sobre la seguridad pública del país. Esta semana, la Fundación para la Aplicación del Derecho, FESPAD, presentó un estudio sobre el impacto de las armas pequeñas en la seguridad ciudadana del Triángulo Norte de Centroamérica. En el caso de El Salvador, la investigación detalla que hasta septiembre de este año habían 149,030 armas en manos de particulares, sin incluir a policías y soldados, quienes llevan un registro aparte. La cantidad de armas en circulación y leyes permisivas para su uso tienen una conexión directa con la criminalidad, aseguró a Focos Héctor Carrillo, de FESPAD, autor del capítulo salvadoreño de este estudio regional. Resulta que alrededor del 80%, 79, casi 80% de los homicidios tienen a su base el uso de un arma de fuego. Entonces, la relación es directa entre la circulación de las armas de fuego y el número de muertes. Para empezar, es uno de los problemas que hemos detectado, que no hay límites suficientes para la tenencia de armas de fuego. Por ejemplo, hace algunos años se metió a la ley de control de armas una reforma que el único límite que estableció es que las personas solo pueden adquirir un arma cada 2 años, pero no hay límite de armas de cuántas pueda poseer. Además de eso, en el caso de El Salvador, no hay un límite de municiones que alguien pueda comprar. Yo puedo tener un arma y comprar las municiones que quiera, lo cual carece de sentido porque
qué utilidad se le puede estar dando a una gran cantidad de municiones. Ese tipo de vacíos lo que hacen es favorecer la circulación ilegal de municiones en este caso. Los datos oficiales recabados para el estudio señalan que el 47.23% de las armas involucradas en delitos tenían un registro. Esto demuestra que las leyes no son estrictas para determinar la idoneidad de las personas que reciben licencias para portar armas. FESPAD incluso encontró vacíos legales en los controles que se ejercen sobre las operaciones de las empresas de seguridad privada. Contrario a lo que algunas personas sostienen de que las armas que cometen los homicidios son las ilegales, eso no es cierto. Casi el 50% de las armas, por ejemplo, incautadas en 2018 en El Salvador, tenían registro previo. Es decir, que las armas han estado en manos de personas que solicitaron el permiso respectivo para poderlas poseer. En principio, deberían de incrementarse los requisitos. Actualmente se hace se pide DUI, NIT, una prueba práctica y una prueba psicológica que no es una prueba exhaustiva, pero podrían introducirse mecanismos como por ejemplo una prueba psicológica que pueda medir el manejo de ira de las personas, en qué medida que esa persona tenga en su poder un arma de fuego representa un riesgo a partir de su conducta. Pedir también, por ejemplo, antecedentes sobre la existencia de situaciones de violencia intrafamiliar. Eso no se pide actualmente, se pide antecedentes penales, pero ello no es suficiente, ¿no? En la práctica es necesario mayores controles a los arsenales que tienen las empresas de seguridad privada. Hay que ponerle también atención a qué pasa con las armas que las empresas de seguridad privada tienen en su poder cuando una de estas empresas cierra. Hay casos también en que se reportan pérdida de los arsenales. Los mecanismos de control gubernamental sobre los arsenales deberían de incrementarse. Esa es una situación bastante problemática en cada uno de los países de la región norte de Centroamérica. FESPAD advirtió que en El Salvador es inevitable incluir el rol de las armas de fuego en la discusión sobre la crisis de seguridad pública. Incluso no se debería descartar la posibilidad de un desarme. Los estados, afirmó la organización, necesitan hacer un análisis de riesgo y poner en perspectiva la premisa que un arma de fuego hace sentir más seguro al ciudadano. Nosotros nos centramos en esfuerzos de prevención, en la concientización de las personas, porque creo que eso es lo más importante. Una persona que no considere que estando y andando armado puede estar más seguro. Quien le debe de brindar condiciones de seguridad es la institucionalidad pública, Policía Nacional Civil, particularmente, porque la Constitución establece que es la Policía Nacional Civil la que debe de ejercer función de seguridad pública, no el Ejército, que es también cosa que nosotros venimos diciendo que para que el Ejército participe en labores de seguridad pública debe de reformarse primero la Constitución y eso no ha pasado. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de contribuir a que haya una disminución sustancial en los homicidios, que creo que a toda la población salvadoreña, a la población de la región norte de Centroamérica, nos tiene altamente agobiados. El estudio realizado por FESPAD contó con el apoyo de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad y de la ONG sueca IM Swedish Development Partner. La investigación forma parte del proyecto Humanium Metal, ejecutado en El Salvador por FESPAD, que busca prevenir la violencia y reducir la circulación de armas en el país. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Esta noche estaremos abordando el tema del agua y el abastecimiento en el área metropolitana de San Salvador. Buenas noches, Karen. Buenas noches, gracias por acompañarnos en nuestra mesa de entrevista. Vamos a hacer algunos datos de contexto a esta entrevista y es que a finales de octubre ANDA anunció trabajos de mantenimiento de la planta potabilizadora del sistema Río Lempa Las Pavas. Al mismo tiempo, se anunciaron trabajos de mantenimiento para el sistema de agua potable de la zona norte. La institución, ANDA, ha prometido aliviar los problemas históricos de déficit de agua potable para muchas comunidades del Gran San Salvador.
Y esta promesa de la administración Bukele se hace en un contexto de sostenido aumento y concentración de la población, específicamente en el área urbana de San Salvador. Más demandas de consumo, sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos. También tenemos que tener en cuenta en este contexto los déficits históricos de planificación y ordenamiento territorial y un proyecto de ley general de agua en la Asamblea Legislativa que sigue estancado y acumula ya más de una década sin que se logren avances sustanciales en su discusión. Como lo hemos dicho, Karen, hoy analizamos el estado del abastecimiento del agua en el área metropolitana de San Salvador con Nelson Cuellar, director del Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente PRISMA, entidad que ha monitoreado con datos el estado del agua en el país. Bienvenido a nuestro programa, Nelson. Un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por invitarnos a este tan esperado programa de los días domingos. Los felicito por el programa. Muchísimas gracias. Nosotros, como parte de la preparación de esta entrevista, Nelson, consultamos este estudio que yo tengo aquí ahora, Tendencias de abastecimiento de agua en el área metropolitana de San Salvador y desafíos de restauración ambiental en El Salvador. Hablando de este estudio que fue publicado en 2017, Prisma destaca que la creciente demanda de agua en el área metropolitana de San Salvador ha conducido a abastecerse de los recursos hídricos de otros territorios, por ejemplo, del sistema norte y del sistema Lempa-Las Pavas, que están fuera, de hecho, del área metropolitana de San Salvador. Explíquenos por qué motivos el área metropolitana actualmente ya no logra abastecerse de agua con sus propios recursos. Excelente pregunta. Nosotros creo que hemos venido viendo de manera sistemática esta que es una de las principales vulnerabilidades que tiene la principal concentración de población del país, que es el área metropolitana de San Salvador. De hecho, este no es un problema nuevo, no es un problema reciente. Ya desde los años 70 del siglo pasado, incluso desde la década del 60, yo creo que vale la pena retroceder un poco. Ustedes no habían nacido todavía. Cuando se crea la ANDA en el año 62, a finales de la década de los 60, ya ANDA contaba con algunos estudios apoyados por la cooperación internacional, por ejemplo el PNUD, que daban cuenta de que para entonces San Salvador ya tenía problemas muy cercanos de abastecimiento de agua debido a la sobreexplotación de las fuentes subterráneas que para entonces bastaban para abastecer a San Salvador. Hay una serie de pozos y manantiales en la zona del Gran San Salvador que en conjunto se conocen como sistemas tradicionales y esa es la primera fuente de agua para abastecer a la población, la demanda de agua para fines industriales, comerciales, etc. Esos estudios de finales de la década de los años 60 ya indicaban que el acuífero de San Salvador estaba siendo sobreexplotado a un ritmo más o menos de medio metro por año. Solo para que le quede claro Sí. también a las personas que nos están viendo, el acuífero de San Salvador, estamos hablando de mantos de agua subterráneos. Correcto, en el Gran San Salvador. Correcto, que básicamente están ubicados en la cuenca del río Acelguate. Y ya estaban en riesgo, como está diciendo, para finales de los 60 y principios de los 70. Exactamente. Bien. Entonces, la demanda prevista para la siguiente década llevó, allá para los años 70, llevó a la necesidad de hacer nuevos estudios e identificar fuentes adicionales de agua. Y a mediados de los años 70, finales de esa década, se identificó la cuenca del Río Sucio, la zona de la Libertad, como el potencial de agua más cercano, considerando que no se podía seguir sobreexplotando el acuífero de San Salvador. Es importante mencionar aquí también de que tanto en la década de los 70 y ya voy a mencionar en la década de los 80, hubo intentos de proteger el acuífero. De hecho, en 1974, en base a la ley forestal, se decretó la primera zona protectora del suelo para la zona de San Salvador, justamente tratando de regular
el crecimiento urbano en esta zona para proteger el acuífero de San Salvador. Con el tiempo eso no fue suficiente, las acciones que se tenían que haber implementado no se implementaron por problemas de distinto tipo. Incluso ya para la década de los 80, con el conflicto, eso se complicó todavía más. Ahora, Nelson, solo para poner esta situación también con otro elemento de análisis, a pesar que se tenía diagnosticado que era importante conservar el acuífero de San Salvador, la proyección respecto al crecimiento poblacional nos indicaba que tarde o temprano, aún con cuidado, este acuífero iba a ser limitado para abastecer de agua el área metropolitana. Sí, sí, y es justamente lo que pasó. O sea, sí o sí había que buscar una alternativa de abastecimiento. No solamente en la década de los 70, sino también en la década de los 80, justamente por el crecimiento de la población, y aquí hay necesidad de incorporar en el entendimiento de este proceso, digamos, que el país desafortunadamente tiene una dinámica de atracción de población a esta zona del país por la falta de opciones de empleo, de opciones económicas en el resto del país, ¿no? Entonces, esto tiene muchísimo que ver con la dinámica económica, con la concentración de las oportunidades de empleo en esta zona que además ha mostrado, digamos, un nivel de urbanización en relativamente poco tiempo. Entonces, con eso se dan dos procesos simultáneamente. Por un lado, entre más se va concentrando y aumentando la población acá, hay más demanda de agua, no solo para consumo humano, sino también para los otros usos. Ahora bien, usted nos ha explicado ya un poco de dónde viene esta situación de crisis y de dependencia de sistemas de abastecimiento que están fuera del área metropolitana de San Salvador. Ahora, teniendo en cuenta que el porcentaje, la mayor parte de abastecimiento de agua potable del área metropolitana de San Salvador viene de estos dos sistemas fuera, el sistema de la zona norte y el sistema del río Lempa-Las Pavas. Coméntenos cuál es la situación, Nelson, de ambos sistemas. ANDA ha estado anunciando, como ya lo comentábamos en introducción, trabajos de rehabilitación en ambos sistemas, pero ¿cuál es la situación que Prisma diagnosticó para estos sistemas? Ya. Creo que es muy importante esta pregunta porque hay una tendencia bastante fuerte a ver la situación crítica, digamos, desde una perspectiva más técnica, y que eso, de hecho, hay un problema técnico, digamos, de los sistemas. Actualmente, en conjunto, San Salvador se abastece, podríamos decir, de tres fuentes, las fuentes tradicionales que todavía dependen del agua del acuífero de San Salvador, que digamos están como en un comportamiento de provisión de agua más o menos constante. Luego el sistema Zona Norte, que se entró en operación en la década de los 80 como parte de los estudios que se hicieron previamente, es una serie de varias fuentes de agua que bombean de una distancia de más de 20 kilómetros hacia San Salvador. Estamos hablando también de sistemas que ya tienen varias décadas de vida y eso da lugar, digamos, a la necesidad de mejoras continuas. De hecho, el fin de semana recién pasado, no solo el sistema de Las Pavas fue objeto de mejoras, sino también el mismo sistema de la zona norte. Solo para dejar claro al televidente, cuando hablamos de mejoras y no entrar a aspectos técnicos, ¿hablamos de un tema del bombeo debido a la distancia o qué tipo de mejoras? En el caso de la zona norte, del sistema zona norte, fueron mejoras más de tipo del sistema eléctrico de conducción, a diferencia del sistema de Las Pavas. El sistema de Las Pavas, de nuevo, en la década de los 80, los estudios decían la demanda está crecientemente acelerándose en San Salvador y ya no va a ser suficiente abastecer. Entonces, más o menos a finales de los 80, como más o menos 88, se comienzan los trabajos de lo que ahora conocemos como planta de Las Pavas y comenzó paulatinamente a operar a partir del 93. Ese fue un proceso que duró más o menos hasta finales de la década de los 90, en donde paulatinamente iba aumentando su nivel de producción de agua hasta que llegó, digamos, a su máximo. Pero a diferencia de los sistemas tradicionales y del sistema zona norte, estos dos sistemas se abastecen de agua subterránea, de agua de acuíferos,
El sistema de Las Pavas se abastece de agua superficial directamente del río Lempa. De hecho, esta planta está ubicada en el municipio de San Pablo Tacachico, en La Libertad, cerca de Santana, sobre el río Lempa. Entonces, a diferencia de los otros sistemas, ahí la bocatoma de Anda, desafortunadamente, no solamente toma agua, sino también una serie de partículas, de lodos, de sedimentos, que en parte, digamos, desde un punto de vista técnico, es lo que complica a esa planta en particular. Usted ya ha señalado un aspecto importante. Un sistema tradicional, el sistema zona norte, se abastecen de agua subterránea, sistema río Lempa Las Pavas de agua superficial. Probablemente en esa respuesta trate de explicarnos esto, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más va a ser sostenible el abastecimiento por esas tres fuentes de agua, teniendo en cuenta que los recursos son limitados, pero la concentración de población, quizás no tanto el crecimiento demográfico, pero sí mucha más gente migrando hacia el área metropolitana, sigue en aumento? ¿Por cuánto tiempo más es sostenible el abastecimiento de agua por estas vías? Es bien difícil quizás dar un dato en ese sentido. Sin embargo, ya estamos en presencia de un problema de sostenibilidad, tanto de los sistemas tradicionales, que son los más antiguos, y aquí yo voy a hablar de otro problema que tenemos, como del sistema de Las Pavas, que es como el más vulnerable, digamos. Vale la pena decir de que de la bocatoma, de donde está ubicada la planta, donde se toma agua del río Lempa, lamentablemente este sistema no tomó en cuenta que ese punto de donde se toma el agua del río Lempa es influenciado por un territorio muchísimo más amplio, en donde están ocurriendo procesos de erosión, de sedimentación, cambios de uso de suelo, prácticas en la agricultura que contaminan el agua. Y si nos vamos un poquito más arriba, también, digamos, la planta se ve afectada por lo que sucede en Honduras, en Guatemala, como parte de esa porción de la cuenca del río Lempa, ¿no? Entonces, lamentablemente, digo, esa no es una consideración que se tomó en cuenta y de esto se habla poco. De hecho, para nosotros en Prisma ocurre una paradoja. Cuando más agua hay en el río Lempa, que es en la época de lluvia, es cuando más problemas tiene la planta. Justamente por todo ese material que tiene que filtrar de alguna manera. Que tiene que filtrar. De hecho, uno de los anteriores presidentes de ANDA mencionaba públicamente, esto está en los periódicos allá por el año 16, 17, cuando también hubo una crisis parecida a esta, mencionaba de que ANDA se ve obligada en algunos días a no poder producir agua, porque es demasiada la turbidez, los lodos que llegan a la planta, que es casi que es imposible tratarla. Entonces, esto tiene que ver con la dinámica ambiental que hay en esa parte de la cuenca. Otro de los elementos del estudio del que hemos estado conversando dice esto: durante los últimos 25 años, la producción de agua potable a nivel nacional se ha duplicado. Entre 1990 y 2015, la producción de agua potable en el área metropolitana de San Salvador aumentó en un 66%, pero a pesar de eso, Nelson, muchos barrios y colonias del área metropolitana de San Salvador siguen afectados porque no tienen agua potable en sus casas. ¿Cómo explicamos esta paradoja también? Sí, aquí hay varias paradojas. Nelson, quisiera que nos conteste eso al volver de la pausa. Con gusto. Enseguida continuamos con más de esta entrevista en Matices. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con Nelson Cuellar, director de Prisma. Antes de irnos a la pausa, dejábamos abierta una pregunta sobre una aparente paradoja. La capacidad de producción de agua potable en el Gran San Salvador se ha incrementado, pero muchas familias siguen sin tener disponibilidad de agua en sus casas. ¿Por qué? Sí. Esa pregunta es interesante, porque nos ayuda a entender otro tipo de problemáticas que atraviesan los sistemas de abastecimiento de agua.
Yo quiero aprovechar para auxiliarme de una serie de gráficos que nos van a ayudar a entender más fácilmente esta situación. Ciertamente, en los últimos 25 años, el país a nivel nacional, y aquí estamos hablando de la cantidad de agua producida por ANDA, fundamentalmente, que es el principal oferente de este servicio a nivel nacional, ¿no? Entonces, nos da una buena idea de qué es lo que está sucediendo a escala nacional. Ciertamente, como podemos ver en este gráfico en la esquina superior izquierda, que muestra la evolución de la producción de agua potable de ANDA, el país en 25 años casi que duplicó la producción de agua. Y esa es una buena noticia. O sea, es un esfuerzo que no se puede obviar. Y ahí, digamos, hay una consideración importante en términos de cómo en este periodo la producción de agua para la zona fuera de San Salvador también aumentó, no solo en el área metropolitana de San Salvador. De hecho, en términos relativos, aumentó más la producción de agua para la zona oriental, para la zona occidental y para la zona central del país de lo que relativamente aumentó en San Salvador, pero aumentó en todas las zonas. Sin embargo, si uno ve en el gráfico inferior izquierdo, se puede ver la evolución del consumo. Aquí estamos hablando de volúmenes. El consumo reportado por ANDA entre 1990 y 2015 alcanzó su máximo más o menos allá por el año 2002, 2003, y a partir de ahí ha venido disminuyendo. Entonces, ¿cómo entender si en el país hay producción de agua potable mayor? ¿Cómo entender que hay menos consumo en términos de volumen? El agua no queda almacenada. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Aquí hay que considerar que también todos los sistemas de agua de ANDA a nivel nacional tienen un problema que ANDA mismo lo denomina como pérdidas y fugas. En los sistemas más viejos, digamos, más obsoletos, este no es un problema nuevo. Incluso en los boletines estadísticos y en la información estadística de ANDA, se da cuenta de que de esta gran cantidad de agua que se produce, más o menos se pierde la mitad o se fuga la mitad. Lamentablemente no hay datos para ver detalladamente cómo se desmonta este concepto de pérdidas y fugas, pero tiene que ver mucho con fugas por problemas de tuberías, de cañerías, de las fuentes de transmisión, ¿verdad? Pero también tiene que ver con conexiones ilegales, con robos de agua. Entonces, ahí hay, digamos, una problemática que no está suficientemente transparentada. Nelson, explíquenos algo. Usted acaba de decirnos que esta aparente paradoja entre una duplicación de la producción de agua a nivel nacional, pero una reducción en el consumo de agua, se debe en gran medida a las fugas y pérdidas de agua de la transmisión que se da de los sistemas a las casas. En buena parte. ¿Sabemos el porcentaje de cuánto se incide en bajar el consumo, estas fugas y pérdidas? O sea, ¿será la principal causa eso? No sé si será la principal causa, pero es una muy importante. Es que, otra es, de todo el agua que se produce, digamos, una buena parte se pierde, se fuga, que no llega, digamos, al chorro de la gente. También está el problema de que la poca agua que queda, digamos, se administra, por decirlo así, la escasez. Hay un estudio del Ministerio de Medio Ambiente del año 2015, solamente para el municipio de San Salvador, que da cuenta de cuál es la calidad del servicio de agua en distintas zonas del municipio de San Salvador. Hay zonas de San Salvador que cuentan con agua todos los días y todas las horas. Eso es fundamentalmente la zona del centro de San Salvador, la zona de la colonia Escalón,
que es donde ahora está concentrado más la actividad comercial de servicios, ¿verdad? ¿Hay un criterio técnico o hay alguna explicación por la cual esas zonas tienen prioridad para que haya un abastecimiento pleno de agua respecto a otras? Podría ser que lo haya, yo en lo personal no lo conozco, supongo que sí. Eso es inequidad de acceso al agua. Exacto, entonces a eso vamos, que hay otras zonas en el municipio que cuentan con agua no todos los días, incluso hay unas zonas, las menos, pero hay algunas zonas que solo tienen agua 2 días a la semana. En otras zonas el servicio es intermitente, es irregular durante el día, entonces ahí estamos hablando de cómo se administra esa escasez y obviamente esto incide muchísimo en las protestas de la gente que no cuenta con un servicio de calidad ni suficiente, digamos, para abastecer sus necesidades de agua, ¿no? Hablando justamente de esta situación, el presidente de ANDA dice que no se puede hablar de escasez de agua. De hecho, ha dicho que más bien se trata de un problema de gestión, de mala distribución y de falta de inversión. Pero Prisma, por el contrario, ha afirmado en este estudio que estábamos comentando al principio que parte del problema es que por años se ha invertido solo en infraestructura, en equipos y en tecnología para proveer agua potable en el corto plazo. ¿Nos podría explicar por qué este diagnóstico de lo que dice el presidente actual de ANDA es tan diferente del diagnóstico de Prisma? Yo creo que al final no estamos hablando de cosas tan distintas. De hecho, lo que menciona el presidente de ANDA creo que es totalmente comprensible, digamos. Sin embargo, nuestra insistencia, en el caso ya de Prisma, tiene que ver más con que en esta manera de plantear el problema, de entender el problema y de tomar decisiones para gestionar soluciones frente a este problema, la dimensión ambiental no es parte de la manera en que se está, digamos, abordando la problemática. Y aquí de nuevo hay otra paradoja. En los años 90, a mediados de los años 90, el sistema de estructuración de costos por metro cúbico de agua producido de ANDA incluía 5 componentes. El componente de los costos por metro cúbico de agua referidos a los salarios del personal de ANDA, ¿verdad? Que obviamente son parte de los costos. Costos vinculados con todo el esfuerzo de conducción del agua, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la factura energética de ANDA, que es enorme también. Los costos financieros de ANDA, de hecho han habido varios préstamos para financiar estos sistemas y obviamente la operación misma de ANDA. Había más bien otra categoría de otro tipo de costos que no están detalladamente definidas y había una quinta, que es la que me interesa mencionar, que eran los costos de conservación de las fuentes de agua. A mediados de los 90, el sistema de facturación tomaba en cuenta los primeros 4. Y en el caso de los costos de conservación de fuentes de agua para los sistemas, era 0. O sea, ellos mismos a su inacción estaban condenando el futuro de la limitante de recursos. Pero digámoslo de otro modo, legalmente ANDA no estaba obligada entonces a realizar inversiones para el mantenimiento de las fuentes. Su ley no le obliga a eso. Tampoco existía Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ahora eso ha cambiado, yo creo que o sea, hoy se está sustentado por qué tenés que invertir en la sostenibilidad. Exactamente. Ahora yo creo que la población y todos los sectores entienden que también la problemática tiene que ver no solo con los problemas de infraestructura obsoleta, de equipos dañados, de tecnologías más o menos atrasadas. Yo creo que ahí hay muchísimo espacio para mejoras, pero la dimensión ambiental, sobre todo en el caso de la planta de Las Pavas, pero no únicamente esa, es un elemento fundamental. Solo para terminar en este punto, las áreas que abastecen de agua a los sistemas de la zona norte también están en un proceso de acelerada urbanización. Estamos hablando de la zona de Lourdes, Opico, Quesaltepeque, que son territorios en donde
el proceso de urbanización ya se está dando como se dio hace varias décadas, ¿verdad? En esta zona del área metropolitana de San Salvador. Explícanos algo para cerrar el punto. Cuando usted habla de acciones para hacer sostenible las fuentes de agua, ¿de qué tipo de acciones hablamos? ¿Reforestación? Sabemos que hay tipo de manejo del suelo. ¿Qué tipo de acciones concretas en materia medioambiental son las que se esperan para hacer sostenible las fuentes de agua? Sí, excelente pregunta. Porque nos vamos a auxiliar de este mapa que nos muestra la ubicación en el territorio de los distintos sistemas que abastecen a San Salvador. Uno puede ver en este mapa cómo la zona metropolitana de San Salvador, que es la mancha negra, ahí cerca del área del lago de Ilopango, sigue dependiendo del acuífero de San Salvador. En los años 70 se decretaron estas zonas protectoras del suelo, que incluían una zona del volcán de San Salvador y el área también del Cerro de San Jacinto, como fuentes o como zonas, digamos, importantes para los procesos de infiltración hacia los acuíferos, ¿verdad? Sabemos que la expansión urbana no permitió hacer algo por conservar estas zonas al punto que se urbanizó más o menos la mitad de las zonas de infiltración de agua del acuífero de San Salvador por el crecimiento urbano. La construcción como un sector dinámico también en la economía se enfrenta también con estos dilemas y desafíos. Pero fuera del acuífero de San Salvador, el proyecto Zona Norte también tiene dos áreas que inicialmente se decretaron porque hubo un decreto como aguas de reserva para el área metropolitana de San Salvador. Una tiene que ver con la zona del Playón, de la zona de Opico, Aquesaltepeque, que también se sabe muchísimo de la importancia de esa zona del Playón por la alta capacidad de infiltración que hay ahí. Pero hay otra porción, más o menos de la zona de Opico hacia el lago de Coatepeque. O sea, el sistema Zona Norte, las fuentes de donde se toma agua, dependen de un territorio muchísimo mayor. Entonces, lo que suceda en esos territorios, tarde o temprano, incide también en la sostenibilidad de este otro sistema. Y finalmente, en la planta potabilizadora de Las Pavas, que en el mapa podemos ver esta gran zona verde que abarca zonas de Metapán, Santa Ana. Si nosotros nos fijamos qué es lo que está sucediendo en ese territorio, ahí está la región del Trifinio, claro, el bosque de Montecristo, pero fuera de eso no hay cafetales. Ahí hay una fuerte prevalencia de producción de granos básicos con procesos bastante problemáticos, digamos, de erosión y de sedimentación que terminan afectando. Entonces, solo para terminar el punto, es importante tomar en cuenta también esfuerzos de otro tipo que tienen que ver con cómo se transforman las prácticas productivas en la agricultura, y sobre esto hay diversos esfuerzos también que valdría la pena ver cómo se vinculan con estos desafíos del agua para San Salvador, y ahí hay muchísimas experiencias de donde también aprovechar. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos ha pasado muy rápido y nos quedamos definitivamente con esta lectura que nos hacía sobre la importancia de no olvidar la dimensión ambiental y sobre todo de tener en cuenta la importancia de conservar todos los territorios que rodean a los sistemas de las plantas de agua potabilizadora y no solo concentrarse en el tema de la infraestructura y la tecnología. Muchísimas gracias. Gracias, Nelson. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa, así cerramos Matices, ya regresamos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focus TV. El gobierno de los Estados Unidos anunció una extensión de 1 año a los permisos de trabajo a los salvadoreños amparados en el estatus de protección temporal, TPS, a la espera de una resolución judicial que determine si está apegada a derecho la cancelación de este programa.
Sin embargo, el anuncio ha sido poco transparente y la estabilidad permanente de los tepecianos continúa en la incertidumbre. Para profundizar sobre el tema, enlazamos hasta Washington, D.C. con Ana Sol Gutiérrez, salvadoreña y ex legisladora de Maryland. Bienvenida a Focos, Ana Sol. Para mí es un gran placer estar nuevamente con Focos TV. Gracias. Bien, ¿qué significa este anuncio que extiende el permiso de trabajo para los salvadoreños amparados en el TPS? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, mire, tenemos que tener claro de que esto no es una extensión de acuerdo de las condiciones del programa TPS. En realidad está fuera de lo que ha sido el programa TPS tradicional, que conlleva aprobaciones de muchos departamentos, ministerios, a tal caso que cuando me avisaron que querían que hiciera comentarios, me fue muy difícil encontrar avisos formales. En otras palabras, no es una prórroga formal de TPS. Esto ha sido un anuncio que está reflejado dentro de tratados que se han elaborado entre El Salvador y Estados Unidos, de los cuales no está todavía claro qué son el quid pro quo que viene con esta prórroga de un año, ni se sabe realmente los detalles, cuándo empieza, cómo es el proceso. No han habido avisos. UCIS dice que esto no se debe tomar como una prórroga, sino que sencillamente un año para prepararse para irse de Estados Unidos. Así es que es confuso y hasta ahora no se ha aclarado. Hay que seguir insistiendo de que se aclare mucho de los detalles, puesto que aunque es una linda noticia para tepecianos que han estado como mordiéndose las uñas sin saber qué es lo que va a ser la situación de ellos, la segunda pregunta que se hacen es: ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con mi licencia a manejar? ¿Qué hago con mi permiso de trabajo? ¿Cómo demuestro de que esto realmente es una extensión y hasta qué periodo? Así es que está todavía, a mi parecer, demasiado confuso esta decisión, y que nuestro gobierno debe tratar de aclarar los detalles, porque como dicen, el diablo está en los detalles. De acuerdo con su análisis, el anuncio es opaco, y mientras que en El Salvador se vendió como una extensión del TPS, en realidad el programa está terminado, y lo que ocurre realmente es una prolongación de la incertidumbre sobre la estabilidad de los más de 200,000 tepecianos. ¿Es así? Exactamente, lo ha dicho muy justamente. Y es por eso que yo insisto de que así como se hizo gran alarde con un video anunciando el año, también ahora al trabajo se tiene que pedir que cómo son las condiciones de esto y qué se puede esperar al final del año. Eso yo creo que como mínimo nuestro gobierno se lo debe a todos los tepecianos, para que ellos entiendan qué es lo que es la condición bajo la cual ellos pueden seguir acá. Ahora bien, ¿cómo analizar el contexto político de este anuncio de cara a la elección presidencial en Estados Unidos y por su parte en El Salvador, con el deseo de cosechar una imagen favorable para el presidente Bukele? Mire, yo diría que esto es un cuchillo de doble filo. Las consecuencias, a mi parecer, para El Salvador son bastante negativas, puesto que de lo que se sabe de las condiciones, de lo que tenemos que hacer nosotros, es volver a nuestro país en una agente de migración para Estados Unidos, y va a tener que procesar con datos biométricos que son muy invasivos a la privacidad y a los derechos humanos, volvernos nosotros ese agente para que la gente no llegue a la frontera sur de Estados Unidos. Eso no creo que se puede tapar y decir que esto está todo bien. Espero
que estos tratados tengan que ser revisados por la Asamblea Legislativa y que todos los detalles se vean, porque se habla de incrementar la seguridad nacional. ¿Eso qué es lo que significa? ¿Cuánta ayuda militar tendríamos que aceptar para que los Estados Unidos haga lo que ellos quieran hacer en nuestro país? Ahora, el otro filo es importante estar al tanto de lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Hoy mismo ha habido ya la declaración inicial formal de que sí se va a hacer el proceso de impeachment, que es para retirar al presidente Trump. Sencillamente empieza el proceso formal y público. Pero el punto más importante para los tepecianos es que nosotros venimos luchando de que los que tienen TPS, no solamente de El Salvador, sino de todos los otros países involucrados, lleguen a tener la residencia permanente, que es lo que todos buscan, y que luego hay un camino hacia la ciudadanía. Esa medida ya pasó en la Cámara de Representantes. En otras palabras, ya tenemos una ley aprobada en la mitad del Congreso. Si Trump realmente quisiera premiar a El Salvador y darnos un mensaje positivo, ¿por qué no entonces decirle al presidente del Senado de que apruebe la ley que ya está lista para darnos no solamente una extensión de un año, sino que una residencia permanente? Pero ahí vemos de que es un juego político en el cual realmente somos tal vez una ficha dentro de este juego y no realmente los que estamos definiendo el futuro que todo el mundo ansía. Y finalmente, ¿cuál es el rol de las Cortes Federales que analizan actualmente varios casos en proteger los derechos adquiridos de los tepecianos? ¿Cómo van estos procesos judiciales? Aquí las cortes son nuestros amigos y las cortes federales en Estados Unidos son las que tienen la última palabra. No va a ser hasta que el proceso que ahora ya está en las cortes decidiendo si fue apropiado que Trump eliminara el programa o no, eso está todavía en proceso de decidirse. Si las cortes deciden a favor nuestro, es obvio que va a haber otra apelación hasta llegar a la Corte Suprema. Eso va a tomar más de un año y hasta ese entonces toda persona con TPS va a seguir teniendo las protecciones, los derechos que vienen bajo el TPS, porque el programa TPS no puede ser eliminado o cambiado bajo ninguna motivación de la administración mientras esté en las cortes. Así es que lo que hay que ver es las cortes, no al embajador americano haciendo anuncios con el presidente de El Salvador. Muy bien, muchísimas gracias, Ana Sol. Gracias por acompañarnos en Focos. Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. En su línea editorial, el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, ha publicado una treintena de libros. Díganle a mi madre que estoy en el paraíso es el título de su nueva publicación. Se trata de las memorias de Ana Margarita Gastiazoro. En ellas relata su infancia, adolescencia, incorporación al movimiento nacional revolucionario y a la lucha clandestina. Hoy, en el segmento cultural de Focos, les invitamos a conocer esta nueva propuesta sobre memoria histórica femenina. Que lo disfruten. Buenas noches. El Museo de la Palabra y la Imagen, en su afán de dar espacios a las voces femeninas en la reconstrucción de la historia de El Salvador y de las memorias colectivas,
presentó un nuevo libro. Se trata de Díganle a mi madre que estoy en el paraíso. Memorias de Ana Margarita Gastiazoro. La nueva publicación rescata las memorias de una joven de espíritu curioso y rebelde que se insertó en las luchas sociales en los años 70. Ana Margarita Gastiazoro relata una intensa vida personal y su participación como testigo de una parte importante de la historia contemporánea de El Salvador. En la presentación del nuevo libro participaron la escritora Eva Gastiazoro y amigos entrañables como Judy Blankenship y Andrew Wilson, quienes durante la última etapa de la vida de Ana Margarita le grabaron estas memorias. Y en ellas relata en primera persona sucesos que fueron marcando su vida, infancia y adolescencia, la incorporación al movimiento nacional revolucionario, luego la lucha clandestina, la captura por parte de la Guardia Nacional y su experiencia de 2 años como prisionera política. Íntimas experiencias que narró paralelamente a la historia del país. Memorias que grabó en su propia voz y que ahora se publican para cumplir el deseo que expresó antes de morir de cáncer en enero de 1993. Judy Blankenship, que junto al equipo del Museo de la Palabra y la Imagen con gran cuidado editó el libro, nos habla sobre esta experiencia. Bueno, primero quiero decir que es un honor estar aquí en el país de Ana Margarita Gastiazoro, después de tantos años de conocerle. Entonces el libro está lleno de básicamente la vida humana de una mujer extraordinaria. Desde su niñez aquí en San Salvador hasta su vida en la política, su vida en prisión de Ilopango, donde ella siempre está organizando las mujeres, feminista, educadora, mujer tan simpática. Y el libro está con todo de esta historia. Grabamos en su voz propia y siempre era su deseo que publiquen este libro aquí en El Salvador. Y al fin su sueño está realizado. Gracias. En este libro hay una continuación de una tradición de mujeres encarceladas por sus ideas políticas que han escrito libros, que han dejado sus testimonios. Y muchas veces es solamente el voz masculino que queda con nosotros, pero Ana Margarita nos da historias de mujeres en una cárcel, mujeres trabajando en la política, mujeres, todo tipo de historias. Entonces la historia de la voz femenina política es importante y tenemos un ejemplo aquí en El Salvador de Prudencia. Y Prudencia casi nadie sabía de la historia hasta que el MUPI publicó todo un proyecto sobre otra mujer salvadoreña extraordinaria. Y así era Ana Margarita también, una mujer salvadoreña extraordinaria.